Pero veamos, escuchemos también lo que ha ocurrido hoy en Juliaca. Ahí están los dos avellaneros. Ahorita van a parece por huesos, parece. Sí, por huesos. Bueno, aprovecho además para comentar este tema con el abogado penalista Mario Amoretti, quien nos acompaña esta noche. Bienvenido a Combaters, doctora. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría sus comentarios respecto a esta toma del aeropuerto en Juliaca. ¿En qué delitos estarían incurriendo los manifestantes? Terrorismo. Así de simple. Así de claro, además. Así, porque lo define claramente y lo dijo el coronel Liendo, que hay el que pone zozobra a una parte de la población o a la población entera, utilizando artefactos o explosivos y llevando a cabo, por ejemplo, el incendio de esta tanqueta. El incendio anteriormente de lugares públicos o privados. Ese es simple y llanamente terrorismo. Así lo dice el artículo 2 de la ley antiterrorista. No solamente lo dijo el coronel en retiro Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI, también el actual ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Por supuesto. ¿Por qué entonces Dina Boluarte toma una decisión respecto a Juan Carlos Liendo y no sobre Jorge Chávez Cresta? No, y lo más lamentable es que también tenemos que la defensora del pueblo dice que la policía no debe utilizar bombas lacrimógenas. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se va a defender la policía? ¿Cómo va a hacer frente a estos actos terroristas? De hecho, nosotros hemos recibido información al respecto. No tienen bombas lacrimógenas. Por supuesto, nos resguardamos nuestras fuentes, pero es la información que hemos recibido y tenemos la seguridad para poder darla a conocer. No, y anteriormente la presidenta dijo que no se deberían utilizar perdigones de goma. ¿Qué es esto? ¿Cómo se va a defender la policía? Y sobre todo, lo más lamentable, que los detenidos en virtud de estos actos terroristas en el mes de diciembre fueron liberados después que el Ministerio de Justicia le puso abogado. Y solicitan, los altos funcionarios del gobierno solicitan que los militares y policías sean drásticamente sancionados. Es decir, aquí más protección tienen los delincuentes, los terroristas, que la gente honrada. Hablando del gobierno de Dina Boluarte, la Fiscalía de la Nación ha dispuesto a realizar diligencias previas respecto a denuncias constitucionales presentadas en contra de Dina Boluarte, en contra del exministro de Defensa Alberto Otárola, hoy jefe de gabinete, en contra de César Cervantes, exministro del Interior y otros. Tengo entendido que la denuncia presentada por Ruth Luque, de la bancada de Cambio Democrático, también incluye a Pedro Angulo, ex jefe de gabinete, y al actual ministro de Justicia, José Tello. ¿Qué significa, doctora Moretti, hablar de diligencias previas? Porque no es lo mismo que una investigación en estadio preliminar. ¿De qué se trata? Bueno, en realidad estas diligencias es con la finalidad de verificar si admite o no el trámite de la investigación preliminar. Esta situación es, al menos le he conocido yo en el caso de sido abogado de Gastón Rodríguez. A él, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, denunció a Merino y a Antero Flores Arao, y lo dijo expresamente. Merino, presidente en ejercicio. Entonces, y cuando se trató de Vizcarra y cuando se trató de Pedro Castillo, se le abre investigación pero se suspende porque estaban en ejercicio. Y esto no es así. El 117 es bien claro, solamente dice que no se le podrá acusar
pero no dice que no se le podrá investigar. De tal manera de que... Ella misma cae en contradicción, Zoraida Ábalos. Luego vamos a hablar de Zoraida Ábalos, porque en este caso también se tiene como objeto investigar las muertes ocurridas durante las manifestaciones ocurridas el año pasado, el año 2022. Pero cuando hablamos de diligencias previas, entonces... no estamos hablando de todavía una investigación formal, abierta, preliminar, sino hablamos de diligencias previas para determinar si en esta etapa hay indicios para poder abrir una investigación. Por supuesto, sobre todo porque yo siempre he sostenido en esta investigación que se lleva a cabo la utilización de armas artesanales. Y llega un informe del Ministerio del Interior de Sagasti en la que manifiesta de que las armas utilizadas son artesanales y eso no lo utiliza la policía. Y concluye de la siguiente manera, que es probable que un policía lo haya llevado de manera individual para matar a Inti y a Brian. Que un informe llegue a ese extremo para sostener y pretender investigar, y jamás se investigó, a pesar de que insistimos que se investigue sobre la presencia de las armas artesanales, sobre los aparatos o artefactos pirotécnicos, que eso es delito, la pena es de 6 a 15 años, y sin embargo no se quiso investigar. Igualmente ahora vemos nosotros la utilización de armas artesanales. Si la policía o el ejército en su momento disparó, es justamente para defenderse. Bueno, y de hecho hemos sido testigos también de las agresiones con piedras y con otros artefactos, ¿no?, que han vulnerado la integridad física de periodistas, de camarógrafos, no en el ejercicio de su profesión, con el único fin de llevar información a la gente. Doctora Moretti, nos gustaría comentar también lo que ha ocurrido esta mañana, muy temprano. Nos vimos muy sorprendidos cuando la Fiscalía y miembros de DIVIAC llegaron a esta famosa casa ubicada en el Jirón Zarratea, ¿no es cierto? Y algunos colegas comentábamos, pero un allanamiento nuevamente. No teníamos acceso todavía al requerimiento, a la decisión del juez Richard Concepción Carguancho. Todavía no. ¿Un allanamiento nuevamente? ¿Qué número de allanamiento es? Nos preguntábamos. Pero resulta que se ha decidido incautar el inmueble en su totalidad y que este pase a favor del Estado. Entonces nos encontramos ante una situación distinta respecto a otros casos. Primero, ¿qué significa que se haya ordenado el allanamiento con fines de desherraje nuevamente y la incautación del inmueble? En principio, una investigación preliminar en la que se han acogido colaboradores eficaces. Ellos han dado una información y de acuerdo a la ley esta información que ellos proporcionan tiene que ser corroborada. Han manifestado, hemos estado reunidos en el segundo piso. Ha sido esa habitación o ese lugar o ese ambiente está pintado de tal color. Habían tales muebles, el presidente de la República se sentó en tal lugar y sobre todo cuando hubo una entrega de dinero, él abrió tal pared para guardar el dinero. Una caja fuerte, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, ha hecho el fiscal hoy día? Corroborar el ambiente, la ubicación de los muebles. Por el colaborador eficaz. El colaborador eficaz no solamente dice, no, yo tengo información que vincula al presidente o a sus allegados en la comisión de tales o cuales delitos, en la entrega de dinero, no, sino su declaración presenta una serie de detalles que tienen que ser corroborados. Por supuesto. Por ejemplo, la descripción de los ambientes, en qué lugares se reunieron, cuándo, quiénes estuvieron presentes, de qué forma estaban vestidos, de qué color es el espacio en donde se desarrolló este presunto encuentro irregular que permitió la comisión del delito. La producción ha preparado, de hecho, una nota, ¿no? Y creo que el término utilizado describe realmente lo que ha ocurrido. Incautaron la guarida de aquellos que utilizaban este lugar como el centro de operaciones de sus negocios ilegales. ¿Qué le parece, doctora Moretti, si conocemos la crónica del día? ¿Qué ocurrió en la casa tan famosa ubicada en el Jirón Zarratea? Bueno, veamos. En primer lugar, tiene que establecerse de que este inmueble ha sido utilizado para la perpetración de actos delictivos. De acuerdo. Doctora Moretti, veamos la nota primero y lo comentamos. ¿Le parece? Ya. Veamos la nota.
Más de 20 policías del equipo especial contra la corrupción a cargo del coronel Harvey Colchado incautaron esta mañana la casa del pasaje Zarratea en Breña, que servía de centro de operaciones de una organización criminal liderada por el vacado y golpista Pedro Castillo. Doctor, ¿su nombre, por favor? Doctor, ¿su nombre? La resolución judicial firmada por el juez Richard Concepción Carguancho detalla que es un allanamiento con incautamiento del inmueble, es decir, el Estado toma posesión de este inmueble para evitar que pueda ser vendido o alquilado y los habitantes tendrán un plazo de 72 horas para desalojarla. Sin duda, un paso importante para llegar al fondo de la verdad. Tenemos que seguir nosotros dando la confianza al Ministerio Público, que tiene que realizarse las investigaciones necesarias y lo que amerite para la transparencia. Todos los peruanos buscamos respuestas. Según la tesis fiscal, en esta casa de 5 pisos de propiedad del prófugo Alejandro Sánchez Sánchez se coordinaban los actos delictivos antes y durante el gobierno de Pedro Castillo. Nunca fue despacho clandestino, no la voy a hacer. Yo fui, y de acá quiero saludar a esa familia, la señora Vidalina, la cual me cobijó y me alcanzó una taza de agua durante la campaña, ¿no? Y ahí fue la casa que me cobijó. Observe bien este cuadro. Esta es la relación de los integrantes de la presunta organización criminal Los Asesores en la Sombra. De acuerdo a la Fiscalía, el chotano Alejandro Sánchez tenía la función de ser financista y coordinador. Señor Sánchez, ¿y usted aportó a la campaña? Claro, eso se ha declarado formalmente. Sí, se ha declarado formalmente que yo alquilé el espacio de Colón y se ha declarado formalmente eso. Y no es un delito tampoco aportar. Otras personas que integraban el buró político eran el empresario Abel Cabrera, el ex asesor del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo, el ex alcalde de Anguía José Nenil Medina, Peder Camacho, Bruno Pacheco, Fray Vázquez Castillo, Gianmarco Castillo Gómez, entre otros. El objetivo de todos ellos era hacerse de proyectos millonarios en el sector vivienda con la venia del entonces presidente de la República. Vamos a venir en cualquier momento a constatar con ustedes si la obra se está haciendo bien, si la inversión se está cumpliendo a cabalidad. Entre octubre y noviembre de 2021 se reveló que Castillo seguía acudiendo a la casa de Zarratea y sosteniendo reuniones con diversos personajes como políticos, empresarios, amigos chotanos, congresistas y hasta lobistas. Una de ellas, Karelín López, actual colaboradora eficaz que denunció los actos de corrupción que se habrían fraguado en Zarratea y en Palacio de Gobierno. El Club de las Empresas Chinas son parte de mi colaboración eficaz. Y sí, efectivamente, pero ellos llegan por los niños. El Club de las Empresas Chinas forman parte de un complot o de una organización partidaria para favorecer al gobierno dentro del legislativo. Ahora que más colaboradores eficaces están cantando todo, la situación legal del expresidente y de todas las personas implicadas en corrupción cada día se agrava más. Todo tiene un final. Bueno, de hecho, el Poder Judicial ha otorgado 3 días para que los ocupantes desalojen la casa ubicada en el Jirón Zarratea. Por eso, ni el arbolito se salvó. Se adelantaron la bajada de Reyes. Doctora Moretti, ¿por qué se decide la incautación de ese inmueble? ¿Cuáles son los argumentos? Primero tenemos que tener en consideración la detención que hubo de todas las personas que se mencionan. Es probable que ellos ya, quienes han estado allí en la calle de Zarratea, han intervenido en actividades delictivas. Lo más aconsejable es de que se acojan a la colaboración eficaz o a la confesión sincera. Han declarado
Y frente a esas declaraciones ya se llevó a cabo y se dispuso la incautación, porque es una medida bastante fuerte, pero lo hace, el fiscal solicita la incautación y presenta las pruebas, presenta los elementos de convicción que han llevado al juez Caraguacho a tomar esta decisión. ¿Por qué es grave? ¿Qué podría determinar que el Poder Judicial acepte a la Fiscalía este pedido? Las declaraciones de las personas que integran este grupo, que tuvieron acceso a este inmueble, han relatado y han dado a conocer no solamente hechos, sino pruebas de que allí se han llevado a cabo actividades delictivas. Tenemos la presencia de empresarios, tenemos la presencia de congresistas, tenemos la presencia encabezada por el presidente de funcionarios del Estado peruano también. Y es un lugar en el que el presidente de la República no tenía por qué despachar con estos funcionarios, porque él decía, hay una reunión. Esto va por otra línea distinta a lo que se refiere, por ejemplo, temas de reparación civil y demás. No, eso va por otra línea. Por supuesto. Porque esto ya queda a disposición del Estado y el Estado puede disponer. Por el PRONAVI, ¿no? Sí. Pero en algún momento ese inmueble puede regresar a sus dueños, ¿en algún momento? Siempre y cuando se declara inocente, y esto es bastante imposible. De lo contrario, no. Esto es imposible de que ya pueda Sánchez recuperar su inmueble, más aún cuando ya está fugado. ¿Y qué se podría hacer en este inmueble? Por ejemplo, en el interior del país conozco casos que sedes policiales se ubican en lo que fueron, por ejemplo, viviendas de conocidos o grandes narcotraficantes. En Lima también me parecen algunos inmuebles vinculados a Gerald Oropesa o a la Red Orellana, ¿no? Y funcionan sedes del Ministerio Público y demás. ¿Qué uso se le podría dar a ese inmueble o simplemente se queda cerrado, lacrado? No, yo creo que, por ejemplo, la Fiscalía no tiene ambiente. Los juzgados no tienen un ambiente porque yo ejerzo la profesión y veo el hacinamiento. Los expedientes, la carga procesal, hay hacinamiento. Sí. Necesitamos espacios. Y hace un momento te comentaba de que en Velasco Atete había una casa de 600 metros cuadrados y en Velasco Atete, no era un lugar cualquiera. Entonces, y esto le decía al policía, ¿cómo lo han obtenido? Claro. Me dijo, esta ha sido de una de las amantes de Montesinos, una hermana de Jacqueline. ¿Y qué uso se le da a esa? Y tenía piscina temperada. Que ha tenido que ser cubierta. Y ellas trabajaban en la policía de lavado de activos. Interesante. Y eso se podría destinar en este caso, porque desgraciadamente el Ministerio Público y el Poder Judicial cuentan con ambientes deplorables. Hacinamiento, definitivamente. Bueno, otros dos casos relacionados a la familia y a la organización criminal que involucra al presidente, que involucra no solamente al presidente o funcionarios o empresarios o congresistas, como sabemos, sino también a los familiares de la esposa del presidente. El caso Obras o el caso Anguía involucra a la esposa del presidente, a Lilia Paredes, a Walter y David los hermanos, a la hija cuñada Jennifer Paredes, entre otros. Se había pedido desde el Ministerio Público impedimento de salida del país para Lilia Paredes y para los hermanos, pero el Ministerio Público ha desistido, ¿no? Y ha solicitado ahora prisión preventiva. Esa es la publicación del Poder Judicial que acepta el desistimiento del Ministerio Público respecto a ese primer pedido de impedimento de salida del país. Sin embargo, el fiscal Jorge García Juárez anunció su pedido de prisión preventiva para Lilia Paredes en México desde el 21 de diciembre. Además, para los hermanos Walter y David Paredes Navarro. Pero recordemos que en el caso de Hugo Espino Lucana, que también en su momento fue investigado o forma parte de la investigación por el delito de organización criminal, sobre él sí se ha desistido de ambos pedidos y se optó por la comparecencia con restricciones, dado que está colaborando con las investigaciones. ¿Por qué ese desistimiento del Ministerio Público la construcción de una determinada obra se llevará a cabo mediante decreto de urgencia que han sido ilegales. Tan conocido. De tal manera de que esta aportación de pruebas y sobre todo
él está entregando pruebas, está entregando documentos. Cuando hablamos de una solicitud de prisión preventiva, hablamos ya de una fase preparatoria de la investigación. Ya no hablamos solamente de indicios, de solo dichos o declaraciones, sino ya podemos hablar de elementos que usted ha mencionado. Vouchers, comunicaciones, a lo mejor y audios, transcripciones. Podemos hablar ya de pruebas fehacientes, contundentes, tangibles en todo caso, para probar la hipótesis de la Fiscalía. Claro. Hay que hacer la siguiente precisión. Yo siempre digo, hagamos docencia. Importante. Porque siempre existen políticos o interesados en la defensa de Castillo y otros para los efectos de desorientar a los periodistas también, dicho sea de paso. Sí. Y invoco ahora públicamente, porque lo he manifestado en varias oportunidades. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Lima no dice absolutamente nada, ni organiza ningún evento para aclarar esta situación. Cuando hablamos de una investigación preliminar, que legalmente dura 20 días y máximo 120 días, para conseguir pruebas que sean urgentes, indispensables y necesarias, ahí vemos nosotros que se lleva a cabo. ¿O corren peligro de ser eliminadas? Por supuesto, las detenciones preliminares. Se lleva a cabo las detenciones preliminares hasta por 7 días cuando se trata de delitos que no son complejos, hasta por 15 días cuando son complejos. Terminada esta etapa de la investigación preliminar, viene la continuación y la formalización de la investigación preparatoria. Y allí ya se pide la prisión preventiva, que en el caso, por ejemplo, de Pedro Castillo, fue hasta 18 meses. Viene otra denuncia que ya ha sido aprobada por el Congreso, la continuación y formalización de la investigación preparatoria por el puente Tarata de delito de colusión, organización criminal, etc. Allí el fiscal va a pedir una prisión preventiva y probablemente sea por 18 meses más. O sea, Castillo va a estar por lo menos 36 meses y luego viene el caso Petroperú, que está acumulado en el expediente Tarata también. Por supuesto. Y las otras y ahí se van a actuar ya otras pruebas que es necesario para llegar a establecer, porque la investigación preparatoria se lleva a cabo para establecer la comisión del delito. Es cierto que pertenece a una organización criminal, es cierto que hay un delito de colusión, es delito que hay corrupción, se demuestra. Bueno, ¿quién los ha cometido? Pedro Castillo, ¿qué otras personas? Ya, o sea que, primero, establecer en esta investigación preparatoria la comisión del hecho delictivo y la vinculación de las personas consideradas como investigadas. Ya después ya viene la acusación. Un detalle que tampoco vamos a dejar pasar es el caso de ascensos irregulares en la Policía Nacional. Se esperaba que hoy se realice una audiencia a partir de las 3 de la tarde, pero el Poder Judicial ha decidido su reprogramación para el día 10 de enero. Recordar que en este caso también se ha ordenado la liberación de 3 generales involucrados en estos ascensos que habrían pagado. Digo habrían porque nosotros evidentemente no tenemos acceso a la carpeta fiscal, pero sí tenemos información que estos habrían prestado declaración respecto al pago de entre $20,000 a $40,000. Pero los demás que también fueron detenidos, uno que se entregó en las instalaciones de Willax Televisión, para ellos se ha pedido detención preventiva. ¿Qué implica? Primero, la liberación de estos 3 generales que habrían declarado el pago y la prisión preventiva para los otros involucrados. Ojo que también empresarios han sido involucrados en este caso. Uno ha sido liberado. Doctora Moretti. Yo considero de que, dada el pedido del fiscal, y la resolución del juez en la que dispone la comparecencia restrictiva, es porque han presentado pruebas. Se han colaborado a la población eficaz o a la confesión sincera. Bueno, admito haber participado en este hecho delictivo, admito haber pagado para mi ascenso, le pagué a tal o cual persona, a tal o cual funcionario público. Acá está la prueba. Tengo yo, esta plata la tenía en el banco, acá está el voucher que retiré el banco, está la plata, la entregué tal día, está el cuaderno de mi ingreso a Palacio de Gobierno, que he conversado con el presidente de la República y al día siguiente salió mi ascenso. Entonces, ahí tenemos los indicios que
ese conjunto de indicios se considera como una prueba indiciaria, y con prueba indiciaria sí se puede condenar a una persona. Además, recordemos a Fujimori. Fujimori no se decía, no hay pruebas directas. No, para esto, lo que llamamos nosotros estos delitos clandestinos nos dejan pruebas. Claro. Entonces hay que recurrir a indicios. No puede existir un vladivideo. Además existen los hechos consumados también. ¿Se dio o no se dio el ascenso? Al día siguiente se publicó o no se publicó la resolución. Ya, ahí tenemos, es lo que llamamos nosotros. Tengo un indicio base, un dato base. Tengo un indicio causal. La reunión que tuve yo con el policía, con el presidente de la República, con el Bedel Pacheco o con Bedel Camacho o con Bruno Pacheco. Entonces, ahí tenemos nosotros lo siguiente. Un indicio dato, que es el inicio, tenemos el indicio causal y el indicio consecuencia, el ascenso. El ascenso. ¿Y por qué un empresario estaría involucrado? Porque ha sido lo que han aportado plata. En general. Y que puede también acarrear otros delitos conexos, ¿no? Conversaba con algunos abogados también y me dice, Judy, los empresarios estaban interesados porque seguramente están ligados a temas de terrenos, puede ser, ¿no? Y a lo mejor y por eso también han prestado su participación, ¿no? Hay situaciones en las que un general ocupa jefe de determinada región y ahí tiene que hacer determinada y disponer determinada compra de servicios o llevar adelante la construcción de una determinada obra. ¿A quién se le da? Al empresario que aportó. De tal manera de que esa es la razón por la cual considero yo de que desde el punto de vista procesal ha dado lugar a que se elevaría la medida de prisión preventiva por comparecencia. Bueno, interesante cómo ha servido la figura de la colaboración eficaz en este caso. Discrepo de quienes dicen que hay un uso político de esta figura, al menos en estos casos. Vaya que en otros seguramente que sí se ha hecho una utilización política de los procesos de colaboración eficaz, pero en este no, porque ha servido para obtener evidencia que se desborda en cada caso que conocemos en el último año y medio de gobierno de Pedro Castillo. Doctora Moretti, le agradezco. Claro. No solamente para terminar, de que ya la Corte Suprema ha considerado, para considerar la sospecha grave, es necesario que el aspirante a colaborador no solamente dé información, sino que corrobore lo que está manifestando. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Moretti. Si estás pensando en expandir tu empresa, te cuento que Macrópolis tiene descuentos especiales por cierre de año en la segunda etapa. Adquiere tu lote industrial y expande o traslada tu empresa a la mejor ciudad industrial del país. Y a más de 250 empresas forman parte de ella. Adquiere tu lote industrial independizado y habilitado desde 1.000 metros cuadrados con entrega inmediata y además contarás con un crédito directo, el mejor crédito directo, el mejor financiamiento del mercado, zonificación I2 e I3 y más. Para mayor información, ingresa a macropolis.com.pe. ¿Hay golpes en la vida? Yo sí sé. Para golpes y hematomas, use Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por lo que debe tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia favorita con la garantía de Deutsche Pharma. Irudoid alivia de golpe. Regresamos en breve. Combaters llega gracias a Irudoid alivia de golpe. Centenario. Mike, Soluciones Inmobiliarias. DHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá. Señor, 2 kilos, por favor. ¡Au! Doctor, cúreme el moretón. No se preocupe, señora. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irudoid alivia de golpe con la garantía de Deutsche Pharma. Disfruta de tu viaje soñado con Costamar. Salidas confirmadas. Punta Cana te espera desde $1,219 o 4,876 soles. Europa para ti en salida confirmada desde $3,055 o 12,220 soles. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie.
Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe. En Plaza Norte y Mall del Sur tenemos todas las opciones que buscas. Los esperamos. Hay desmanes, hay revueltas, lamentablemente se tienen que usar las armas de fuego a veces, pues no es que nadie lo quiera, que uno sea un asesino. Inmediatamente después de Combaters. Entonces, el que cuida a Castillo le presta el celular y el que tiene que ver por dónde se mueven los rojos del país es rojo, los dos, un militar y un policía. Cosas increíbles. Yo Caviar, con Aldo Mariátegui, solo por Willax. Desde este domingo 8 de enero a las 11 de la mañana, cambia tu vida con salud y abundancia que solo la naturaleza te puede dar. Santa Natura emprende. Recetas caseras, consejos naturales y la gran oportunidad de comenzar tu propio emprendimiento. Ahora en nuevo horario, para disfrutar en familia. Santa Natura emprende. Solo por Willax. Navidad es tiempo de amor, tiempo de gratitud, tiempo de compartir. Miren, les deseo lo mejor a ustedes que nos acompañan todo el año. Que lo pasen lindo, en familia, con mucha unión, con mucha paz. Ahora nos podemos abrazar todos, ya no estamos encerrados. Agradezcan lo que tienen, lo que han conseguido y por favor celebren mucho a su familia, que es lo más importante que tenemos en esta vida. ¡Feliz Navidad! Felices fiestas, les desea Willax. En MAC tenemos 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conocemos sus necesidades más que nadie. Por eso, estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, conocimientos, lo que sabemos de mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No deje pasar esta gran oportunidad. MAC vende porque MAC sabe. Nos quedó pendiente comentar la declaración de Jorge Salas Arenas, titular del Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que en el Congreso de la República se plantea, a través de un proyecto de ley, recordar por única vez el mandato, la dirección, el liderazgo de los titulares del Jurado Nacional de Elecciones y de OMPE. Existen claros cuestionamientos, por supuesto, pero a su salida de la ceremonia de juramentación de la nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Salas Arenas mencionó que es un exceso. Además, cuestionó la constitucionalidad de la propuesta. Ni siquiera ha pasado votación. Recién se ha puesto sobre la mesa. Recién ingresa a debate. Pero ya habla de la inconstitucionalidad de esta propuesta. Pero además, llama a la reflexión a los congresistas y menciona una encuesta que dice que los congresistas pues tienen baja aprobación, que cómo es posible, con qué cara presentan ese proyecto, eso lo estoy diciendo yo, por supuesto, y que el Jurado Nacional de Elecciones goza de un 56% de credibilidad. Escuchaba esta mañana a Chema Salcedo, conductor de PBO Radio, señalar que el cuestionamiento, el solo cuestionamiento, puede dañar la institución, la reputación de la institución. Y a veces uno debe hacer sacrificios no porque sea culpable, no porque tenga responsabilidad, sino por el bien de la institución, porque por encima de la persona está la institución. Chema Salcedo nos acompaña. Para mí es un placer tener la oportunidad por primera vez en mi vida de entrevistar a Chema Salcedo, con quien hemos trabajado juntos en la producción de su programa. Espero que no sea la última. ¿Qué dice Judy?
De verdad, un gran honor tenerte aquí en el programa. Tu editorial me parece que es el momento más exquisito del programa de 4 horas que tienes en PBO. Los temas que planteas y cómo además comparas los temas de coyuntura nacional con la historia en el mundo, ¿no? Porque nada ocurre por primera vez. Lo que ha ocurrido en el Perú ha ocurrido ya en otros lugares del mundo hace mucho tiempo o en paralelo. Cuéntanos, Chema. Bueno, en este caso de lo de Salas Arenas, la declaración de hoy día es muy desafortunada. La declaración de la prensa es muy desafortunada porque él se politiza demasiado. Parece un candidato a algo. Él no puede hablar de encuestas. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones tiene que ser una persona, primero, que no hable mucho. Tiene que hablar lo mínimo indispensable. Segundo, si habla, tiene que ser solamente en lo referido a su campo. Es impertinente, no lo conozco al doctor, pero se lo digo en su cara, y con la mayor afabilidad, es impertinente que él hable de encuestas. Él no puede hablar de encuestas, por favor, señor. Eso no puede hacer, pero si con encuestas puedes hablar tú, puedo hablar yo, en fin. Pero él no, porque él detenta un poder muy importante. Él es el guardián de la voluntad popular. Entonces, la idea de que es constitucional que se quede hasta las calendas griegas también pudo ser esgrimida por la doctora Dina Boluarte y decir, yo me quedo hasta el 26 porque lo dice la Constitución. Los señores congresistas, yo me quedo hasta el 26 porque lo dice la Constitución. Y el Papa Benedicto XVI pudo decir, yo me quedo hasta morir porque lo dice la Constitución. Yo pregunto por el amor de Dios, si Benedicto XVI puede renunciar por el bien común, el señor Salas Arenas es más importante. No puede decir, no soy culpable, punto. Pero, por el bien común, renuncio. Renunciar es muy importante. La democracia se basa en la renuncia cuando tú renuncias por el bien común, no por un capricho. Y esto no está dejando bien parado el Jurado Nacional de Elecciones. Lo siento muchísimo, pero así no funciona. Chema, ¿recuerdas además que mientras iniciaba tu programa, Jorge Salas Arenas dio una especie de mensaje a la nación? Ese día, y lo he recordado en varias ocasiones en el programa, se realizaba el debate de adelanto de elecciones. Estábamos entre el año 2023 y el año 2024, dicho sea de paso, el tema no está zanjado, y sale Jorge Salas Arenas y dice, no, sí estamos en capacidad de llevar el proceso del año 2023. Sí, claro, el mismo día del debate, tú lo comentaste, Chema. Yo lo comenté porque él no puede pues actuar de esta manera tan oportunista. Fíjate, lo que está diciendo él ahí es que justo se mete en el debate electoral en el Congreso, parecía un congresista. Un congresista que decía, mi moción es las elecciones se devolvían en 23 y si es posible el 31 de diciembre de 2022. Él no se puede poner en ese plan, por favor. Él tiene que mantener una distancia del mundo político, porque si no mantiene esa distancia va a ser cuestionado por tirios y troyanos y va a perder soga y cabra. Alguien tiene que decirle que por favor vuelva a sus funciones como magistrado supremo. ¿Por qué no ha cesado en el Poder Judicial? Entiendo. No, de hecho ha sido ratificado por la Junta Nacional de Justicia. Entonces, por favor, eso es una misión muy importante. No puede, después de meterse en este embrollo de las fechas, de que no quiero renunciar porque la Constitución me ampara, etcétera, lo elemental es decir lo siguiente, estás defendiendo tu puesto, hermano, por favor, no lo hagas tan evidente. Vas a regresar al Poder Judicial de manera mala. ¿Por qué? Porque vas a ir contaminado. Cuando tú tienes que dirigir un proceso electoral y hay un alto porcentaje de gente, con razón o sin ella, que no confía en eso, es hora de quitarse, es hora de renunciar. ¿En favor de quién? Del bien común. ¿Consideras, Chema, que los actores, porque son actores finalmente, y quienes lideran las instituciones durante el proceso electoral, Jurado, OMPE, pero también RENIEC,
¿no? Sí, ¿Consideras que han tenido un papel que sí se ha extralimitado, Sí, se que extralimitó. han tenido un performance político? Renier no tanto, ¿no? Pero OMPE con Piero Corbeto y Salas Arenas. Porque se metieron en un debate que no debieron de hacer una línea, de defender su posición y punto. Se metieron en un debate permanente, continuo, constante. Eran actores políticos. Se les vio muy parcializados. Y hay un problema. La democracia tiene un aspecto legal, pero tiene un aspecto subjetivo y un aspecto mental. La parte mental de la democracia consiste en la percepción de confianza que tú tienes que tener en el sistema. Cuando tú pierdes esa percepción de confianza por las razones que sean, entonces la democracia se queda solamente en el aspecto legal y por eso te aferras como un náufrago a un madero, que es el artículo 117 y otros de la Constitución. Acuérdate tú lo que pasó con Castillo y con Benji y otras personas más, que el único argumento que tenían para defenderlo era el artículo 117. El único argumento que está teniendo este doctor para defenderse es que la Constitución le garantiza que va a durar hasta el día tal. Eso no es argumento, porque la democracia tiene una parte personal, estética, subjetiva, gestual, de percepción, gestual sí, etcétera, que es tan importante como la otra. Si eso no lo entiendes, hermano, no va. Pero también en este No, caso muy bien. el cuestionamiento puede ir basado, Chema, en temas objetivos. Recordábamos con el doctor Altuve un caso vinculado a una organización criminal que interfirió en la institución, en OMPE, el caso Gánsteres de la Política. Recuerden ustedes que se acoge, no sé si a la confesión sincera o a la colaboración eficaz, el ex jefe de la OMPE. ¿No es acaso un cuestionamiento objetivo, ¿no?, que nos permita decir las instituciones que lideran los procesos electorales no siempre han tenido pues la credibilidad, no, por eso mismo, es delicadísimo, y ser impolutas, claro, ¿no es cierto?, para que digan, no, nosotros gozamos de credibilidad, así es, no hemos tenido nunca una mancha, o ¿no es acaso un tema objetivo que el magistrado Arce, luego destituido, retirado, haya denunciado también una especie de parcialización dentro de? Por eso pues hay tanto cuestionamiento, Dios mío, ¿qué cosa quieren? Más cuestionamiento. Ahora ya el cuestionamiento más grueso de todos es que este caballero está interviniendo en el debate político, emplea encuestas para defenderse y da mensajes a la nación. Y le gusta su puesto. Y eso no puede ser. Eso, señor, no puede ser. Porque, con el debido respeto, no es pues tan importante, no va a salvar al país, pues. No, de ninguna manera. Y eso es algo que siempre ha ocurrido en el Perú, ¿eh? Cuando los jurados electorales, antiguamente se hablaba del poder electoral, etcétera, se han metido en estas cosas, siempre han quedado chamuscados, han quedado quemados. No te olvides no te olvides tú de que ha habido golpes militares en este país, ya no se usan, porque acusaban al jurado de elecciones de estar parcializado y la población apoyaba ese golpe porque percibía que los jurados estaban parcializados. Esa es la verdad. Eso ocurrió pues el año 62 con el golpe de Pérez Godoy y así sucesivamente. El famoso manguerazo de Belaúnde, ¿en qué consistió? El año 56, por si acaso 1956, jóvenes, es que Belaúnde no lo dejaba inscribirse al jurado de elecciones. Entonces hizo una marcha y esa marcha terminó con un famoso manguerazo de los Chabús, mientras él blandía la bandera peruana en el Jirón de la Unión, justo debajo del balcón del diario de la Prensa, donde un prodigioso fotógrafo tomó la foto que lanzó la carrera de FDT Belaúnde. Y el jurado al final tuvo que inscribirlo. ¿Por qué? Porque la gente desconfiaba del jurado y el jurado no hubiese podido hacer elecciones en paz si no rectificaba la metida de pata de no haberlo querido escribir a Belaúnde. En esa época se cantaba la canción Mambo de Machaguay con la siguiente letra: elecciones libres o revolución es la alternativa de nuestra nación. Eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que el jurado tuvo que enmendar, tuvo que hacer. Doctor Salas Arenas, repase un poco la historia del Perú.
No es tan difícil. Y veas en ella. Y entonces no se puede repetir estos errores, por favor. Más aún en una situación delicadísima como la que tenemos en este momento en el país, donde todo esto pende de un hilo. En fin. Bueno. Sé que no me va a hacer caso, pero no importa. Grave error. Chema, ¿qué te parece si revisamos otros temas de agenda? A ver, la producción ha preparado una nota necesaria respecto al papel que está jugando Evo Morales, ¿no? En toda esta crisis, en este punto es exactamente, tremendo, ¿no? En las protestas, en el levantamiento, en el interior del país, ¿no? Con mayor fuerza y hostilidad también en la zona sur. Claro. Vamos a revisar esta nota titulada Los Heraldos Rojos. Estos son los rostros de los 12 operadores del expresidente boliviano Evo Morales que ingresaron al menos 27 veces entre el 2021 y 2022 al Perú como si fuera su casa, de las cuales en 9 oportunidades llegaron al país sin ser incluso registrados en los controles migratorios. Yo creo que ya estamos cansados de personas que no tienen nada que ver con el país, o sea, son personas externas, tengan que estar opinando respecto a las decisiones que se toman dentro del país, ¿no? Y más todavía personas que ya no son ni siquiera representantes, como decir, políticos, si bien es cierto, representan a un buen sector de su país como parte de las organizaciones sociales, pero yo creo que acá tenemos que ver quiénes son los que están opinando. Uno de ellos y quien registra más ingresos al Perú es Cecilio Máximo Ilazaca Quispe, ex coordinador del Viceministerio de Descolonización de Bolivia. Según su registro migratorio, la última vez que ingresó al país fue entre el 8 y 14 de diciembre del 2022. Sin embargo, fuera de esas fechas, también ha visitado regiones como Cusco, Arequipa y Puno, pero no figuran en su reporte migratorio. Sin embargo, el propio Eddie Villarroel, conocido como Sacha, ha confirmado a este programa que estuvo con Máximo Ilazaca recorriendo el sur del país. Desde acá se pretende incendiar y recuperar lo que fuimos y lo que somos, ¿no? Queremos discutir nuestros problemas y incendiar y compartir con los demás. Lo mismo ocurrió con Dionisio Núñez Tangara, ex viceministro de Coca en Bolivia. Si bien existe registro de su visita entre el 6 y 9 de diciembre del 2022, no figura las veces que estuvo en Perú entre julio y noviembre del 2021, así como lo escucha. Otro enviado de Evo Morales que ingresó al Perú fue el diputado del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce Rodríguez. El último 17 de noviembre estuvo junto al expresidente de Bolivia en un evento honorífico a su persona por parte de la Universidad Nacional de la Amazonía peruana. ¿Qué tienen con Evo? Yo no sé a Evo por qué tanta, no, pues llegó hasta Lima el nombre de Evo. Normalmente allá lo conocemos por la frontera, pero llegó hasta acá, su nombre está acá, todos los días se habla acá. Entonces, ese protagonismo, yo no sé, nos están dando ustedes o le están dando ciertos sectores, nosotros no. El ex canciller de Evo Morales, Fernando Guanacuni Mamani, es otro que se ha paseado como si nada en el Perú. Este personaje registra al menos 8 ingresos al país durante el gobierno del vacado y golpista Pedro Castillo. De igual manera, Félix Cárdenas Aguilar, quien fue viceministro de Descolonización del gobierno de Evo Morales, visitó el Perú entre los años 2017 y 2019 para participar, sobre todo, en actividades organizadas en la región Puno. Observe bien estas imágenes. Aquí también lo vemos posando en una foto junto a Eddie Villarroel, alias Sacha. A ellos se le suman otros operadores que son César Luis Dockweiler Suárez, ex candidato a la alcaldía de La Paz; Óscar Javier Barriga Arteaga, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos; Sebastián Felipe Gabriel; Cecis Vargas Águila; Delina Chile Mamani; Ivette Cintia Parra Villaconde y Sandra Mabel Mariscal.
Es así como estos personajes siguen teniendo injerencia en nuestro país, expandiendo su ideología que solo sabe traer más pobreza. Lo que se necesita es más firmeza contra todo aquel que quiera ver destruido el Perú. ¿Por qué, Chema, es importante hablar de este tema? ¿Y por qué sería peligroso para nuestro país no asumir la responsabilidad de tocar no solamente este tema, sino de manejarlo y enfrentarlo? Bueno, acá tenemos una situación que puede llegar a ser explosiva por lo siguiente. Evo Morales y otros están explotando el orgullo aymara, para llamarlo de alguna manera. Es decir, existen una etnia o comunidad, no sé qué término emplear, aymara, en Bolivia en primer lugar, más fuerte, pero luego tenemos en parte de Puno y también la tenemos en Argentina y en Chile. Entonces, a donde va Evo, que es un representante muy destacado de este grupo, es a despertar a los aymaras y a decir que los aymaras están siendo explotados por Lima, los centralistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que la aymara tiene que despertarse, recuperar. En otras palabras, es un mensaje que agrada mucho escuchar a determinados sectores. Por ejemplo, si tú atribuyes lo malo que tienes a que un tercero te lo está robando, es para ti maravilloso, porque no es tu responsabilidad, sino que tú eres una víctima. Si tú recurres al orgullo aymara para decir los limeños, el centralismo, los blancos, los no sé qué, te están chupando la sangre, eso va a agarrar carne siempre, porque siempre va a haber gente que se sienta afectada por esto. Bueno, de hecho, un testimonio que presentamos en Combaters de una señora que protestaba, me parece que en Cusco, no recuerdo muy bien, dijo: estamos cansados y voy a estar tranquila el día que dejemos de mantener a Lima y al norte, el día que nos separemos. Claro, bueno. ¿A eso te refieres? A eso me refiero. Parte del mito consiste en lo siguiente: considerar que Lima se lleva las cosas de ellos. Eso no es verdad. Eso es totalmente falso. Es al revés. ¿Por qué? Porque esas provincias en este momento tienen ingresos propios, por supuesto que los utilizan más sus regiones, eso es culpa de ellos mismos, ¿no es cierto? Pero ya no es verdad eso de que Lima se chupa a las provincias, no es cierto. Por eso, mentalmente se mantiene eso. ¿Por qué? Si tú eres un gobernador inepto, que no sabes aplicar la plata del canon o corrupto, ¿cómo te vas a defender? Lima me está marginando, Lima me está explotando. Y cuando tú dices la palabra Lima, para mucha gente de otras ciudades del Perú, hay un resentimiento contra Lima. A pesar de que Lima ya no es Lima, Lima es todo el Perú. Lima es absolutamente peruano. Por primera vez no, desde hace 60 años Lima ya es más provinciana que todas las provincias juntas. Eso hay que decirlo. Lo digo yo, que no soy limeño de nacimiento, por si acaso. Entonces, ese mito tampoco es. Ese mito hay que trabajarlo adecuadamente a nivel de los mensajes que se le da a la población. Hay que explicarle a la población que están utilizando su orgullo aymara con fines políticos partidarios para mantener en el poder a una cúpula, que es lo que ha hecho Castillo con el cuento de que yo soy un pobre campesino. Pero ¿a quiénes les corresponde? Hay un analista político, ambos lo conocemos, Iván Arenas, y él nos planteaba la idea de la cuestión nacional, decía él, ¿no? Claro. Y los partidos políticos tienen la obligación de justamente llevar y defender esto que se ha construido, ¿no? Esta cuestión nacional, las líneas de producción en el norte, cómo Lima se ha convertido pues en el centro de oportunidades para gente como tú, como yo. Para mucha gente, claro. Pero los partidos políticos no lo están haciendo y además le están dando la espalda a algo importantísimo: la identidad, ese orgullo aymara que mencionas. Eso es muy importante. Lo que pasa que como estamos fascinados por la globalización,
¿no? La globalización nos ha fascinado. La modernidad y el progreso. La modernidad nos ha fascinado. Miami es súper... La idea del progreso, porque crecimiento hemos tenido, claro, pero progreso y desarrollo. Estamos tan fascinados, somos niños que estamos fascinados por ese juguete. Si seguimos fascinados con eso, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque hay que volver, así como hay la globalización, hay la localización. Toda globalización produce una reacción localista. Ejemplo, en un medio de comunicación, tú das muchas noticias nacionales, globales, internacionales, pero ¿quién te va a competir? Es un pequeño medio de provincias, que es una radio, que va a decir: el burro se metió a mi chacra, ¿a quién le esto? Se casa fulana con mengano, etc. Ese es por eso el tipo. Entonces, lo que no se puede perder de vista eso. La cuestión nacional debe volver a ser tratada. Se ha olvidado eso. Los partidos que han salido ahora al amparo de la llamada modernidad no tienen base intelectual. Cuando viajan a provincias, viajan seguramente en una burbuja. Señores políticos, ya que se empeñan en hacer una campaña electoral, lo primero que tienen que hacer es, cuando lleguen a Puno, viajar en pico o viajar en mototaxi, número 1. Número 2, comer caldo de cabeza en el mercado. Estando yo en Puno, tantas veces que he ido, me dijeron: ¿tendrás que comer un caldo de cabeza? Por supuesto, le dije en el desayuno. ¿Qué restaurante preferirás? Le digo: hermano, yo acá no conozco realmente. ¿Quisieras ir al Inter? Le dije: debe ser el Internacional. Vamos, sí, el interior del mercado. Eso era el Inter. Entonces tienes que comer cabeza, tienes que comer caldo de cabeza. Si no haces esto, estás perdido. Deja de mirar tanto en tu teléfono celular con los mensajes de lo que está pasando en las altas esferas del poder. ¿Eso quiénes lo deberían hacer? No solamente los funcionarios, no solamente aquellos llamados a resolver los conflictos sociales. ¿Quiénes? Los políticos, los congresistas. Cuando mencionabas el tema global, recordaba en las clases de comunicaciones la aldea global. ¿No? La aldea global. En la teoría de la comunicación, famosa, claro, la aldea global, y la respuesta era el localismo. El localismo es una respuesta lógica. Bueno, soy como maestro del periodismo, además, importante tocarlo. Pero es que eso es algo que nos pasa a todos. Evidentemente, extrañamos pues nuestras pequeñas cosas, nuestras pequeñas parcelas. Nos encanta la comida, ¿cómo se llama? Sana, no sé qué. Pero, nuestra comida fit. Y la grasa local, ¿dónde la dejas? Tienes que comer chicharrón, pues, hermano. Si no, estás perdido. Chema, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa? Nos quedan más temas por revisar. ¿Te parece? Sí, bueno, por supuesto. Adelante. Nos vamos a una pausa y regresamos. Crecer es ir más allá del siguiente paso. No es solo pensar en grande, es llevarlo a la realidad. Crecer es aprender de los que nos rodean. Y para crecer hay que saber dónde hacerlo. Múdate a la ciudad industrial, Macrópolis, y crece con los mejores. Vacaciones soñadas con Costamar. Salidas confirmadas. Lo mejor de Europa y Londres. Del 14 al 31 de mayo. Desde $3,675 o 14,700 soles. Salida a bordo del Royal Caribbean Rhapsody of the Seas. Desde $1,105 o 4,420 soles. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. Encuentra las mejores marcas de calzado en Plaza Norte Mall del Sur.
Ayúdeme, doctor. Ya no aguanto este golpe. No se preocupe, señor. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irutoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irutoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irutoid alivia de golpe con la garantía de Deutsche Pharma. Pero, ¿qué me está pasando? Yo tenía puesto otra ropa. ¿Yeye? Soy Facundo, respetame. Yo tengo mejores piernas. Facundo, pero ¿y tú qué haces acá? Te voy a mostrar algo que nunca viste. Un poquito de por favor. Un mundo en el que vos podés ser el amigo de todos. No me lo puedo creer. La Gisela está aquí en el show porque te quiere decir algo, Rodrigo. Uy, puedo decir que lo amo porque lo amo. Pero ¿y a esta qué le pasa? Está más faricela que nunca. ¡Qué pena! Y el premio al artista más humilde es para Gianmarco. ¿Qué pregunta inteligente tienes para mi día? Este concurso es una burla. El Gianmarco está tan simpático que está subiendo hasta 30,000 seguidores. No, Rodrigo. Basta. No, mi amor. Saca la cancha que este 2023 seguiremos siendo los mismos. Con más entretenimiento, más destapes, más diversión y más. Volvemos desde este lunes 9 de enero a la 1:50 por el aire de Willax Televisión. Chema Salcedo, ¿cómo queda la Policía Nacional luego de tanta injerencia? Recordemos que Francisco Sagasti se voló a nada más y nada menos, 17 generales, ¿no? Y antes seguramente los políticos también metieron sus manos, han debilitado a la policía, ¿no? Y hay una crítica que se le debe hacer a quienes debilitan cada vez más las instituciones, pero cuando, como la policía, pero cuando ocurren estas manifestaciones, cuando se vulnera la propiedad pública, la propiedad privada, cuando exigimos que se nos proteja, exigimos la presencia de los miembros de la Policía Nacional. Somos buenazos para exigir. Para exigir. ¿Dónde está la policía? El otro día veía que estaban quemando Leche Gloria y decía, ¿y por qué no está la policía? O sea, ¿cuántos policías quieres que haya? 3 millones. La policía no puede estar en todas partes porque no tiene efectivos suficientes. Entonces, ¿cómo vas a sorprender? ¿Cómo vas a adivinar que van a quemar la Leche Gloria o cosas así? O sea, para nosotros es muy fácil decir que venga la policía, pero no es así. El policía sufre horrores. Yo tengo un compadre policía, no lo veo nunca. Soy un pésimo padrino de bautismo, que estuvo de guardia en una embajada, y creo que era la embajada de Bolivia además, pasó un automóvil y lo ametralló. No sabemos si era Sendero o alguien que le marqueaba, pero era un grupo de estos. Lo ametralló, quedó lisiado este hombre, y para que lo atiendan pasó las de Caín. Yo lo conocí prácticamente ya en silla de ruedas, siendo muy joven, tenía 2 hijos y seguía amando a la policía. Y si hubiese podido comenzar de nuevo, comenzaba de nuevo siendo policía. Hay gente así. Pero esos no salen en la prensa, pues. Eso no sale en la prensa. El que sale en la prensa es el general cuando salía de acá. Ajá, Javier Gallardo. Javier Gallardo. ¿Y viste cuando el general Baella se quebró cuando vio eso? Cuando vio eso Baella, claro. Sí lo vi. Ese es el problema. La policía es la parte débil de la sociedad en muchas oportunidades, porque el policía no puede hablar. El policía tiene que quedarse callado. ¿Por qué? Porque no se puede defender. Porque necesita autorización del superior. Y ese superior necesita autorización del ministro del Interior, que es un político que lo último que va a pensar es en la justicia con el policía. Lo que va a pensar es cómo va a caer en el electorado lo que yo voy a hacer. Ese es el problema. Yo he visto varios casos. ¿Qué te parece si hablamos justamente de este enfoque político luego de la nota? Porque más de 300 policías resultaron heridos solamente en diciembre. 22 fueron internados. Veamos la nota y lo comentamos, Chema. Gracias aunque que me haya dado hacer mi promoción aunque él esté acá. Me habría gustado que él esté acá.
Las lágrimas que usted ve en pantalla son las de una hija que lamenta la ausencia de su padre en uno de los momentos más felices de su vida. Pero no estamos ante una ausencia intencional, sino impulsada por ese amor a la patria que llevó a su padre, el técnico de primera Jorge Antonio Pérez Cabrera, a defender a su patria del narcotráfico en la profundidad del Brain. Prácticamente esta Navidad fue casi como la quinta vez que nos pasamos con mi papá. Siempre tiene que ir a hacer un deber. Jorge Antonio tiene 23 años de servicio y trabaja en la División de Operaciones Especiales DINOES. Como muchos policías, él también es un hombre del pueblo que, como todos, tiene una familia que al final de la jornada lo espera en casa. En la Unidad de Operaciones Especiales, nuestra misión es siempre nos vamos a los lugares donde más recónditos. A las finales ahí nos vamos con la misión de pacificar el Perú, ¿no? En septiembre pasado le tocó ir a las espesuras de los valles entre los ríos Apurímac, Ena y Mantaro. Estuvo en la base contraterrorista de Cielopuncu y ahí pasó las fiestas de fin de año, lejos de su familia con quienes solo se comunicaba en los días en que podía coger señal telefónica. Al estar en el BRAE es un momento porque todas las noches siempre estamos alertas, porque el hecho que, como siempre digo, a veces puede ser que no suceda, como a veces puede ser que suceda algo, y allá nosotros siempre estamos atentos a todo lo que pueda pasar. Porque a veces él llama, a veces nos preocupa cuando uno nos llama un día, porque en el sitio donde ellos se van a veces no hay luz, no hay comunicación, no hay internet, a veces se desaparece. La historia de Jorge Antonio es la de miles de policías en todo el Perú. No solo los que están en las divisiones especiales, también los que tienen que salir a poner el pecho en las manifestaciones, sirviendo como contención ante gente que, no en todos los casos, ven a la policía como un enemigo a vencer, a derrotar, a humillar. En la ola de violencia que se desató en el sur del país durante el mes de diciembre, 301 policías resultaron heridos, de los cuales 22 tuvieron que ser internados y 7 llegaron a estar secuestrados por las turbas. 17 comisarías fueron dañadas en lo que es una clara muestra de desprecio hacia los policías por parte de un sector que se beneficia de un país en llamas, que dice marchar por y para el pueblo, pero se olvida que ellos, que las personas como Jorge Antonio Pérez, también son parte de eso que dicen defender, pero terminan atacándolos. Ya, con cuidado, con cuidado. Dale, flash para que cure. Cuando uno está caliente piensa que todo está bien. Pero tiene que vestirlo. Como esa piedra que golpeó a un periodista de TVO el último miércoles. Esa misma piedra que, lanzada por los aires, se convierte en un arma letal, en realidad fue aventada a un valeroso policía que, como todos, también tiene una familia por la que luchar, esposa a la cual ver cuando termine su trabajo e hijos a los que abrazar. Se pasa todo esto, pues el policía sufre, el policía llora, el policía está en silencio, pero ahí estamos nosotros. El policía también es padre, es amigo, es vecino, y nosotros también somos parte del pueblo. Chema Salcedo. Sí, hace muchos años yo estaba al aire, en el RPP fue esto, y sale una llamada de un taxista. Supuestamente dice hacer una denuncia contra 2 policías que habían extorsionado a unos turistas extranjeros. Y este tipo dio los nombres de los policías. Fue un poco extraño.
Y luego apareció la entonces ministra del Interior diciendo que habían votado los policías. ¿Quién era? Entonces ¿perdón? ¿Quién era la ministra? La doctora Macetti. La doctora Macetti. Entonces lo votaron, ¿por qué? Porque había salido en la radio, pues. Entonces evidentemente yo llegué ahí al aire y dije, bueno, y el taxista a ver si ponía, bueno, oiga, le dije, ¿dónde están los turistas? Ah, no, ya viajaron. ¿Perdón? Y los policías ya estaban defenestrados, o sea, derecho a la defensa, cero, completamente cero. ¿Y el proceso? No hubo nada. ¿Por qué? Porque salió en un medio. Y el ministro o el político de turno se va a cuidar siempre a expensa de los policías, porque los policías tienen que obedecer órdenes sin chistar. Y eso no puede ser, porque eso es inconstitucional. ¿Por qué no tiene el policía derecho a hablar? Yo la vez pasada estaba con algunos de los policías que entrevistamos en PBO y dije, ¿no pueden tener un sindicato los señores policías? Yo entiendo que los militares no pueden tener un sindicato, pero los policías pueden tener... Bueno, habría que ver, no sé qué, pero claro, no tienen, entonces no pueden hablar. Entonces, y ese es el problema que tenemos, es la parte débil de la sociedad. Así funciona. Y he puesto este señor y toda esta gente, yo conozco a algunos de ellos, bueno, pasan pues desapercibidos, no salen en la prensa. Felizmente hay estos reportajes, no salen en la prensa. Chema Salcedo ha entrevistado además a quienes han escrito mucho y han defendido a comunidades indígenas, ¿no? En la Amazonía del Perú. Claro, conozco la parte de la selva central y todo, ¿no? Y lo que ellos han visto los afecta para toda la vida. Seguro, ¿no? seguro. Los somete a cuadros de depresión intensos, ¿no? Porque lo que han vivido, lo que han visto... Sí, hay la cantidad de historias que hay ahí. Pero, en fin, ese es un poco el tema, pues, de la perversión de la política, ¿no? O sea, la utilización de la policía para hacer una serie de cosas que no tienen derecho a defenderse. Entonces, y echarle la culpa, sobre todo, es muy importante. Sobre todo, ¿no? Sobre todo es muy importante echarle la culpa. ¿Por qué? Porque no se van a poder defender, maldita sea. Es la verdad. ¿Pero qué debe pasar, Chema? ¿Qué se debe hacer? No lo sé. Sé lo que no se debe hacer, lo que se está haciendo. Bueno, la prensa tiene que destacar también los esfuerzos de los policías, ¿no? Eso me parece que es importante. El policía como imagen también es interesante. Nosotros los periodistas somos cuervos que nos gusta vender lo malo y nos hemos excedido a veces, ¿no? Con los abusos. Por supuesto que puede haber abuso de la autoridad, del policía y del militar, pero yo creo que nos hemos excedido un poquito. Por razones demagógicas quizás, por razones de rating, por razones de todo. Y de ahí, competencia, del horario estelar. Y ahí evidentemente se nos ha pasado la mano, pero en momentos difíciles como se damos cuenta de que quien está en la primera fila es la policía. Yo escucho, tengo varios amigos bien intencionados, ¿eh? Oye, pero ¿dónde está la policía? ¿Cómo pueden permitir que quemen leche de Gloria en Arequipa? Y cosas así. Qué fácil, es muy fácil, muy fácil. Por lo menos a nuestro colega le ha caído una pedrada y está demostrando que él está junto con los policías, haciendo una labor diferente. Pero recién nos damos cuenta que esa pedrada también le puede caer a un policía. A un policía. Pero es que ellos tienen que tener una respuesta, ¿cuál es la palabra? Proporcional. Proporcional, táctica y en proporción. La palabra proporción, ¿qué cosa significa? Una piedra sobre esta mesa no significa absolutamente nada. Pero si yo te la tiro a 50 kilómetros por hora, te mata, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la proporcionalidad? Si a mí me va a caer una piedra a 50 kilómetros por hora, me va a dar en la cabeza y me va a matar, yo tengo que usar mi arma. ¿Cómo no puedo usar mi arma? El escudo, pero el escudo, por favor, es un escudo pues un poco ridículo. Esos escuditos que yo veo a los policías ahí que están agazapados, tras el escudo, recibiendo una pedrea. Eso no puede ser, eso es terrible. Y nos hemos acostumbrado a eso. Nos parece normal, fíjate tú, 300 heridos. Sí, 301 policías heridos, solo en el mes de diciembre. Se dice muy fácil, pero es terrible.
absolutamente terrible. Chema Salcedo, te agradezco. A ti las gracias. Bueno, Chema Salcedo, yo me quedo además escuchando. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. A las 10 de la mañana por PBO, Radio 91.9, la radio con fe. Estamos además en televisión a nivel nacional. ¿No? Sí. Cables. ¿Cuántos cables hay hoy? Como ya más de 20. Más de 20 cables. Casi como el número de los niños. Casi lo que te iba a decir es. ¿Quién tiene más? ¿Los niños o los cables? No, o los abogados de Castillo. Los abogados. Oye, otro día hablamos de esto. No, hablamos en PBO, que nos queda bastante por hablar. Gracias, Chema Salcedo, por venir. Muy bien, nos reencontramos. Nos vamos al corte, regresamos. En Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur encuentras lo que tú quieras. Desde carros, camionetas, camiones, todo está aquí. Sigan con ustedes, Jabal Dargo. Nuestra Dargo, motor 2.0 turbo, pantalla multimedia, frenos ABS y asistencia para pendientes. Te cuento que el asiento del piloto cuenta con masajeador en 3 puntos. Entonces es cierto, Jabal Dargo lo tiene todo. Auto europeo con calidad francesa. Hablamos de Citroën. Te presento la C4 Cactus. Faros antiniebla, 6 bolsas de aire, motor 1.6, lunas eléctricas, transmisión automática de 6 cambios adelante. Me llevo la C4 Cactus. ¿Estás listo para dar el primer paso al cambio? En Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur tenemos más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. El primer cambio está aquí. Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe. Fer es futbolerazo desde los 16. Tiene 37 camisetas, todas con la 13. 27 pósters, 24 chalinas y 3 pelotas oficiales. ¿Y sabes cuántas pataditas se hace? Ninguna. ¡Increíble! Fer tenía los números de una de las jugadas ganadoras de la Tinca. ¡Pero no se la jugó! Los números ganadores están en la vida de todos. Juégatela por los más de 9 millones de soles. Tinca. Siempre hay un ganador. Crecer es ir más allá del siguiente paso. No es solo pensar en grande, es llevarlo a la realidad. Crecer es aprender de los que nos rodean. Y para crecer hay que saber dónde hacerlo. Múdate a la ciudad industrial, Macrópolis, y crece con los mejores. Amigos, desde Willax Deportes queremos, junto a Bruno Cabala, desearles todo lo mejor en el año que viene. Que disfruten de unas felices fiestas, que todo sea éxito, salud y prosperidad. Claro, y sobre todo valorar todo lo que hemos conseguido este 2022 y que el 2023 nos llene de alegría y sobre todo tranquilidad. Felices fiestas. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Felices fiestas. Felices fiestas les desea Willax. Combaters llega gracias a Irudoid, alivia de golpe. Centenario. MAC, Soluciones Inmobiliarias. BHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá. ¿Tienes problemas de audición? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Subes el volumen de la radio o la televisión? Entonces visita Audifón, especialistas en audífonos medicados y hechos a medida. Comunícate al 983-402-173. Audifón está en Lima y en todo el país. Nos reencontramos la próxima semana.